Hola, Dios te bendiga. Vamos a estudiar la Biblia y vamos a estudiar un tema que es tan importante para mí. La pregunta ¿por qué no podemos dejar de pecar? O ¿por qué estamos constantemente pecando y pidiendo perdón? Si eso es normal, está bien o qué está pasando. En Romanos capítulo 6, 7 y 8 habla de la solución y el problema. Capítulo 6 y 8 habla de la solución. Y la solución se tiene que ser revelada a nuestro corazón. Dios nos tiene que abrir los ojos. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, le tenemos que pedir al Espíritu Santo, que es el verdadero autor de toda la Biblia, que no, por él inspiró, el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Entonces, le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele la palabra de Dios. Romanos capítulo 7 habla de la problema. La problema es la carne que le gusta pecar, o el pecado está en la carne. Entonces vamos a comenzar leyendo de Romanos capítulo 7, versículos 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Muy bien, esta ley se está refiriendo a la ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés para entregársela a Israel. El Antiguo Testamento es el antiguo pacto entre Dios y Israel. Y parte de ese pacto es la ley mosaica. Ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento y estamos abajo de otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es dada por nosotros por gracia. Todo lo que recibimos por Dios es gracia. Y abajo de la nueva ley, Cristo dijo, los mandamientos son, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el Antiguo Testamento, la ley dijo, no vas a codiciar las cosas de tu prójimo. Ahora, el problema es, en el estado caído que estamos, porque Adán y Eva pecaron y cayeron de la gloria de Dios. Entonces nosotros estamos en un estado caído, donde la carne reina sobre nosotros, nuestra naturaleza. Entonces para nosotros no es pecado. El codiciar no es pecado, es normal. Pecar contra Dios es normal, es natural. Entonces, es algo que cuando Dios nos dice eso es pecado, entonces entendemos que eso es pecado. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Cuando vino la ley, despertó el pecado en mí, o reveló el pecado en mí. Entonces, vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. En otras palabras, el pecado estaba como dormido. Pero por la ley Dios me dijo, ese es pecado. Entonces me di cuenta que soy un pecador. Porque era natural para mí pecar contra Dios. Yo pensé que estaba bien. Yo pensé que el pecar era normal. Pero cuando la ley fue dada, me enseña que eso es mal contra Dios. Y me di cuenta que soy un pecador, que estoy haciendo algo mal contra un Dios. La definición de un Dios. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, cuando entendí que soy un pecador, entendí que estoy muerto. En otras palabras, estoy separado de Dios. Lo que era natural, porque mucha gente dice, hey, yo no estoy haciendo nada mal, no le estoy haciendo daño a mi prójimo, yo nomás me estoy gozando. Dios dice eso es pecado, el codiciar, el desear. Es más, en primera de Juan nos revela lo que es amar este mundo y no amar a Dios. Está en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, el creerse más de lo que somos,
Con un poco de dinero nos queremos mucho, con un poco de títulos nos queremos mucho, somos dueños de algo y nos queremos mucho. Eso es diabólico, eso es lo que enseña el diablo, de ser más de lo que somos. No proviene del Padre, sino del mundo. Eso no le agrada al Padre. Eso nos separa de Dios. Y estamos muertos, espiritualmente muertos. Entonces, versículos 10, siguiendo en Romanos capítulo 7, versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y es una pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. ¿Qué está diciendo allí? Está diciendo allí que somos pecadores, que nuestra naturaleza es pecar y que la palabra de Dios es santa y que los caminos de Dios son santos. Nuestros caminos van contra los caminos de Dios, entonces estamos separados de Dios. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Ok, versículo 14, ya lo leímos ese. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vamos a parar ahí. Ese versículo 14, 7:14 es una grande revelación. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En otras palabras, estoy en ese cuerpo de carne que desea el pecado. Soy vendido al pecado. Esa es nuestra triste situación. Aquí lo dice la palabra de Dios. Por eso se profetizó Isaías que va a venir el Mesías, un Salvador, de salvarnos de nuestros pecados. No nomás perdonarnos, y quiero que entiendas eso, el deseo de Dios no nomás es perdonar nuestros pecados, pero librarnos de seguir pecando, librarnos de esta carne. Okay. Hay una profecía que, más bien dicho, cuando Jesús entró a la sinagoga y habló del profeta Isaías, dijo que he venido a liberar a los cautivos. Estamos cautivos. Y esta palabra cautivo es una frase de guerra. Somos prisioneros de guerra. Que estamos en una guerra espiritual y estamos cautivos. Somos prisioneros al pecado. No podemos hacer nada. Necesitamos un Salvador. Nuestra mente, nuestra sabiduría, nuestra disciplina, nuestra voluntad, nuestra fuerza interior no es suficiente para librarnos del pecado. Somos prisioneros. Esa es nuestra situación. Ahora vamos a seguir leyendo porque trae más luz. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí. Versículo 7:21. Increíble versículo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué ley es esta? Esta es otra ley. O esta es la ley que habla Romanos capítulo 8, versículo 2, que dice la ley del pecado y de la muerte. Que hay una ley en nosotros. Y es más, dice que yo queriendo ser el bien, hago el mal. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a pecado. ¿Okay? Y lo dice aquí, dice, y yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien. Muy bien, ese es el versículo 18. Dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En inglés, el mal se refiere a evil. Evil is in me. El mal. El mal es algo de tinieblas. Hay mal en mí, hay tinieblas en mí. Esta propensia de pecar contra Dios está en mi carne. Esa es la realidad. Esa es mi naturaleza caída. No hay nada que decir en eso. Yo estoy cautivo a mi carne y al pecado. Estoy separado de Dios. Necesito un Salvador. Esta es una ley que es una fuerza. ¿Qué significa una ley? La ley es algo que no cambia, que es eterno. Que cuando tú la practicas, esta ley va a producir los mismos resultados. Si estás practicando la ley del pecado y de la muerte, estás caminando en la carne. Le estás, le estás dando, como decir, edificando o alimentando tu carne que va a producir constantemente el pecado y la muerte. Si tú estás viendo cosas que no debes ver, va a producir la ley del pecado y muerte. La ley es una fuerza, se va a levantar la carne y va a querer pecar. Los pensamientos que vienen a tu mente, todo esto es una ley que cuando la carne capta esta ley, esta fuerza de tinieblas, esta fuerza diabólica, que va a producir pecado. Y no hay nada que podemos hacer. Por eso todo hombre y toda mujer necesita Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 3, la primera bienaventuranza. Bienaventurado aquellos que son de pobre espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Pobre espíritu. En otras palabras, necesitamos. Una persona pobre espiritualmente es una persona que reconoce su necesidad de Dios. Entonces, estudiando esto, esta es nuestra naturaleza. Necesitamos a Cristo. Todo hombre, toda mujer. Porque si seguimos en esta ley conduce a muerte, separación de Dios. Por eso, en la Biblia y en la historia de hombres, como Sodoma y Gomorra, naturalmente comenzaron a pecar porque la ley los comienza a pervertir, la carne. La carne jala nuestra mente y nuestras emociones. Aunque nuestra mente no quiere pecar, no tiene poder contra la carne. La va a jalar. Pablo aquí dijo correctamente. Nosotros queremos hacer el bien, pero está el mal en nosotros. Por ejemplo, te quieres acercar a Dios, pero el diablo no te deja. Hay una fuerza contra nosotros. Te pones a orar
y el mal está en ti. Oh, ya eres santo, ya eres mejor que otros. Vanagloria espiritual, demonios religiosos, las tinieblas. Cristo dijo, la semilla produce en buena tierra, pero si cae esa semilla por el lado donde hay piedras, no tiene raíz y se seca. Entonces estamos hablando de cosas profundas ahorita y tienes que tener un hambre y sed por las cosas profundas de Dios, porque si no quieres lo profundo, entonces estamos hablando de cosas profundas. Necesitamos entender lo profundo de las cosas de Dios y eso es simple, la palabra de Dios se explica sola, pero realmente no, desde que tengo 7 años no he escuchado un ministro explicar eso como te lo estoy explicando a ti. Y hay razones por qué, porque hay fuerzas espirituales que no queremos entrar a profundo en la palabra de Dios y ese es solamente la problema. La solución es increíble. Porque para combatir la ley del pecado, esta fuerza de tinieblas, esta fuerza diabólica que habita en mí, para combatir, necesito otra ley más poderosa, una ley que viene de Dios, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que me librará del pecado. Okay, esa es la solución y la tenemos que enseñar, pero ahorita nomás estamos hablando del problema. El problema es que la ley del pecado de la muerte está en mi carne, que yo deseo el pecado, que siempre va a estar. En Romanos capítulo 8 dice, Dios ha condenado el pecado a nuestra carne, entonces nuestra carne siempre va a desear el mal, siempre. No hasta que nos morimos, lo corrupto se reviste de lo incorrupto. Entonces, pero la carne está condenada. La carne, dice en Romanos capítulo 8, es enemistad de Dios, porque nomás quiere lo suyo, no quiere la voluntad de Dios. Entonces estamos hablando de un problema increíble, un problema espiritual, porque este problema es lo que ha traído juicio constantemente a ciudades como Sodoma y Gomorra. La razón por qué se ahogaron todos en el tiempo de Noé fue por el pecado. Dice que los pensamientos del hombre eran malos continuamente. La carne jaló la alma, los pensamientos, y se pervertieron. Entonces nuestra carne nos quiere pervertir. Ese es el trabajo del diablo. Y nomás tenemos una oportunidad, una vida de captar esto. No vamos a tener otra vida, no vamos a tener otra oportunidad. Ahorita mismo es nuestra oportunidad de captar lo que Dios nos quiere enseñar. Gracias por escuchar este video. Ahora te quiero compartir un salmo que es 73. Y dice así lo que está pasando. Dice así en el versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. Entonces aquí dice la realidad que estamos en esta carne caída, estamos caídos, muertos en nuestros pecados, separados de Dios. Y estamos en un lugar donde cualquier momento nos vamos a resbalar y nos vamos a caer a un abismo. Hay historias de hombres que mueren, que sus corazones paran y luego después de ciertos minutos los traen a vida de nuevo con choques eléctricos. Tenemos la tecnología para revivir gente. Pero se mueren por un momento y unos cuentan que su espíritu se fue a un abismo, cayendo. Y que sabía que iba al infierno y escuchaba gritos de tormento y que podían
sentir un gran calor y que podían oler un olor horrible. Gente ya está diciendo, si lo buscas en YouTube, muchos. No importa qué religión, no importa si no son ateos, muchos de diferentes culturas experiencian esto, lo que la Biblia dice. Versículo 18, te lo voy a leer una vez. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Con permiso. De repente. Es algo que nuestro corazón está palpitando por un momento. Pero no nos damos idea o no queremos pensar que va a dejar de palpitar. Y el corazón va a dejar de palpitar de repente. No nos va a pedir permiso. Puede ser esta noche, puede ser en unos cuantos años. Mi tío, hace un mes y medio, está en la playa. Una playa hermosa. Es la última foto de él que tenemos. Que estaba en la playa dominicana, gozando el día, un día precioso. Su corazón paró y murió en ese momento, de repente. Ahora era un hombre cristiano y tenemos la fe y la aseguranza que está en la gloria y algún día lo vamos a ver. Esta es la esperanza de los cristianos, estar juntos algún día, todos juntos. Y es mi deseo verte en el cielo un día, mi hermano. Versículo 19 o 20, como sueño del que se despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Esta vida, este mundo, es un sueño. No entendemos. Es un sueño porque es una fantasía. Una fantasía este mundo porque nosotros la creemos. Nosotros creemos esta sociedad, creemos el dinero, creamos trabajos, escuelas, universidades, títulos. Cómo se gobierna este mundo viene por el hombre, no por Dios. Lo que Dios creó fue su palabra, que siempre ha dicho, busca mi rostro, busca mi rostro. Que fuimos hechos para la gloria de Dios. Efesios capítulo 1 y 2. Que estamos predestinados para caminar en nuestra herencia dada por Dios, caminar con el Espíritu Santo, la promesa. Esos son los deseos de Dios, pero los hacemos a un lado, ignoramos la palabra de Dios, ignoramos el Espíritu de Dios, ignoramos las palabras de Jesús para vivir en esta fantasía que llamamos el mundo. Es un sueño y de repente morimos y despertamos a la realidad y nos estamos cayendo al infierno. Dios menospreciará su apariencia. Dice que la gente en el infierno, Dios ya no tiene memorias, Dios ya no se recuerda de ellos. ¿Por qué? Porque está escrito que si tú niegas a Cristo en esta tierra, Él te va a negar a ti. Y aún muchos cristianos que no saben cómo es tener una relación con el Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, que no saben caminar con el Espíritu. El problema es que Dios dice, no te conozco. No te conozco, no te importó entrar profundo en las palabras de Dios, no te conozco, tú no conoces mi espíritu. Conoces otros espíritus, conoces el mal, pero nunca quisiste conocer mi espíritu. Entonces, tenemos que conocer a Dios. Para eso es la vida, para eso tenemos esta oportunidad grande, la habilidad de arrepentirnos. Cristo dijo, sus primeras palabras predicando era, arrepiéntete, el reino de Dios viene. Gloria a Dios. La habilidad de arrepentirme es una bendición. Señor, yo soy cautivo. Me arrepiento de amar la carne más que tu espíritu. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir en Romanos capítulo 8. Vamos a terminar aquí el problema con la carne. Espero que vayas captando que somos gente que vamos a pecar porque está en nuestra carne. Sin embargo, somos prisioneros y necesitamos un Salvador
y tenemos que depender de una relación íntima con Dios. Entonces, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es el espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es eterno y ama las cosas de Dios. Sin embargo, tiene una alma que son mente y emociones, voluntad también. Se puede decir que es parte del alma, pero yo creo que la voluntad es algo más profundo. Pero sí, ciertamente las emociones y la mente. Pero la carne no quiere nada con Dios. Entonces la carne jala al alma o la seduce para pecar y el espíritu no tiene poder. El espíritu tiene que estar en contacto con el Espíritu Santo para vencer. Porque es el Espíritu de Dios que dice en Romanos capítulo 8, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. No podemos hacer nada sin el Espíritu de Dios. ¿Okay? Eso es parte de la solución. La solución es más profunda y la quiero explicar, pero ahorita nomás vamos a enfocarnos en el problema que es la realidad, la carne, que jala sociedades, que jala como toda la gente de Sodoma y Gomorra, que jala en los tiempos de Noé, que jala a la gente que vivió en Pompey, la ciudad que fue cubrida por un volcán que explotó y los tapó todos. Es una ciudad pecaminosa, porque la carne nos va a jalar a pervertirnos. Es todo lo que la carne quiere ser, pecar contra Dios. Entonces nos tenemos que despertar y decir, Dios, ayúdame en esto, revélame lo que es estar en Cristo Jesús y caminar en tu espíritu. Entonces, conociendo nuestra situación grave, espiritual, versículo 24 dice correctamente, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Somos miserables. Y la palabra miserable también se usa, Dios lo usa en Apocalipsis capítulo 3, que dice que nos creemos ricos. Es más, me gustaría leértela, y es muy importante. El engaño que vivimos, nos engañamos a nosotros mismos, y ese es el problema. O es más bien, es el diablo que pone lazos y nos engaña. Y la palabra de Dios nos dice, no seas engañado por los lazos del diablo. Apocalipsis capítulo 3 dice en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Entonces así es como nos ve Dios. Estamos amando esta carne y nos ha atado y creemos que estamos bien, pero Dios dice, eres miserable. Pero aquí lo bonito es reconocer que somos miserables sin Dios. Yo soy una persona miserable. Nadie puede dejar de pecar, ni el Papa. Nadie, no podemos. Necesitamos Dios, el Espíritu de Dios. Necesitamos su guianza. Necesitamos abrir nuestro corazón a este Dios, porque no podemos. Y Él está dispuesto, esto es lo bello, está dispuesto a ayudarnos. Porque dice en Apocalipsis capítulo 3, al final es ese capítulo que Jesús está tocando a la puerta de nuestro corazón. Déjame entrar, quiero cenar contigo, quiero tener esta comunión contigo. Dios está dispuesto. Pero nuestra alma está jalada por nuestra carne, que no podemos escuchar el Espíritu. Y Jesús está buscando a aquellos que lo busquen y lo adoren en espíritu
y en verdad. Y estamos aprendiendo. Apenas estamos aprendiendo porque estamos tibios. Esa es la etapa tibia que profetiza la última iglesia. Es tibio. Ya nadie sabe cómo caminar en santidad. Ya nadie sabe cómo caminar en los caminos de Dios. Ya nadie explica Romanos capítulo 7. Sabe lo que es la condenación. Y luego en versículo 25 da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En él, en Jesús está la solución, y comienza parte de esta solución que está en Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, no hay condenación. Aquí en versículo 8, capítulo 8, versículo 1 está la problema y la solución. El problema es andar en la carne. Ese es el problema. La problema la entendemos, yo la entiendo. Cuando yo voy a la iglesia, yo no necesito a alguien que me condene, que me diga que soy un pecador, porque por eso voy a la iglesia, para que me ayude con mi carne. Pero el problema es que la solución se tiene que ser revelada. Y son pocos los ministros que entienden lo que es estar en Cristo Jesús y caminar en espíritu. Y por no entender eso, nomás predican un evangelio de condenación. Eres un pecador, arrepiéntete. Y cada vez que vas a la iglesia te hace sentir un pecador, porque es lo único que conocen, el pecado. Dice, no hay condenación. No hay condenación. Cuando Cristo estaba en la tierra, vinieron los fariseos con una ramera y le dijeron, agarramos esta ramera. Y la ley dice que la tenemos en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, la ley entre Dios y Israel y los judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos la iglesia, pero ellos estaban operando abajo en el Antiguo Testamento, que es en la antigua ley, la ley. Y en esa ley decía que una ramera tiene que ser apedreada. Entonces trajeron esta ramera a Jesús y le dijeron, Jesús, nuestra ley dice que la tenemos que apedrear. ¿Qué dices tú? Y Jesús dijo, el que está sin pecado, que tire la primera piedra. Y poco a poco todos se fueron. Toda la gente religiosa, santurona, se fueron. Y nomás quedó la mujer. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te juzgan? Los que te condenan. Ella dice, se fueron. Y él le dice, Dios dice algo tan bello, tan bonito. Yo no te condeno. Sin embargo, Jesús le dice, ve, pero no peques más. No sigas en ese estilo de vivir. No peques más. ¿Cómo es que no podemos pecar más? Pero quiero que captes que Jesús, Dios, no nos condena porque sabe el estado en que estamos. Sabe que sin Él no podemos dejar de pecar. Sabe que vamos a pecar. Sabe nuestra situación. Y muchos cristianos, mucha gente está tratando de no pecar por sus propias fuerzas. No podemos. Tenemos que descansar de nuestro esfuerzo y depender en el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero estamos hablando del problema, y parte de este problema es que no hay muchos ministros que están hablando de la solución, están hablando nomás de la carne, de condenación. Y dice aquí ninguna condenación. Es más, Jesús después enseña que cuando viene el Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo del pecado. ¿Verdad? Convencer el mundo del pecado no es el trabajo del ministro, ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Nuestro trabajo qué es? Ser real. Entender lo que es caminar
en el Espíritu y enseñar a otros a hacer eso. Entonces, entramos en Romanos capítulo 8 y Romanos capítulo 8 dice, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es un versículo poderoso. No mucha gente lo entiende, pero lo tenemos que entender. Le tenemos que preguntar a Dios que nos revele su palabra, porque Él está dispuesto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora esta frase, me ha librado, se aparece una vez más en Romanos capítulo 6, y Romanos capítulo 6 explica exactamente cómo practicar la ley del Espíritu de vida. Una vez más, una ley es algo que cuando tú practicas, vas a tener los mismos resultados. Es algo que no falla. Amén. Esta ley es más poderosa que la ley de la carne. Las cosas de Dios son más poderosas que de las tinieblas. La luz es más poderosa que las tinieblas. Jesús ha vencido y todos los demonios huyen al mencionar el nombre poderoso de Jesús. Servimos un Dios poderoso. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible, y ese es el Dios que vive ahora adentro de nosotros. Si me estás entendiendo, si me estás cantando, tenemos que dejar el evangelio de condenación, que es un evangelio de hombres, y regresar al verdadero evangelio. Está escrito en la palabra de Dios que dice, no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio de Dios es poder, no es un evangelio de condenación. No es un evangelio débil. Ahora, fíjate aquí en Romanos capítulo 8, versículo 1, la decisión es esta. ¿Vas a caminar en la carne o caminar en el Espíritu? Y porque mucha gente han llegado a la conclusión que no van a entender el poder de Dios, no van a entender el Espíritu de Dios, entonces se convencen ellos mismos que siempre van a pecar. Entonces forman una religión débil, una religión que no viene de Dios, y es una religión vas a pecar, entonces ni modo, sigue pidiendo perdón. Ahora, quiero que entiendas que sí vamos a pecar, sí vamos a caer, ¿verdad? Pero estamos madurando, creciendo. Entonces dice la palabra de Dios, si pecas, tenemos un mediador con Dios, ¿verdad? Pero estamos madurando. Sin embargo, la palabra de Dios claramente enseña que si practicas el pecado, perteneces al diablo. Eso está en 1 Juan. No me recuerdo si es el 3, capítulo 3 o capítulo 6. El que peque pertenece a Dios. Pero el que practica el pecado pertenece al diablo. Son ataduras. El pecado es una atadura. Son adicciones de la carne. Pero el poder, la presencia y la unción de Dios es más poderosa que eso. Y está a nuestro alcance. Entonces, ahorita la política en las iglesias es que pues el hombre es muy débil. Entonces, quiere encontrar una forma de no caminar en el espíritu y excusar la razón por la cual siguen caminando en la carne. Y una de esas doctrinas del diablo, porque dice la palabra de Dios, va a entrar doctrinas diabólicas, es una vez salvo, siempre salvo, eternamente seguros. Y ese es como el hombre tratar de excusar su naturaleza pecaminosa porque no entiende la solución. En mi otro video vamos a hablar de la solución, porque claramente Romanos capítulo 8 y Romanos capítulo 6 la enseña. La enseña. ¿Por qué no estamos enseñando la solución? La solución es la que tenemos que enseñar. Dios te bendiga y espero que captes mi otro video.